¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Mi nombre es José Luis Sastre, soy periodista, soy socio desde hace años de Médicos Sin Fronteras. Antes que nada, agradecerles que estéis aquí en una tarde de lunes en la que vamos a compartir durante, no llega a hora y media prácticamente de nuestro tiempo, algunas de las iniciativas que lleva adelante esta ONG de la que sois socios y a la que seguro lleváis mucho tiempo vinculados. Me pidieron que presentara este Indispensables, pregunté de qué se trataba y me contaron que es un acto que se hace habitualmente para acercar y para explicar cuál es la actividad que desarrolla Médicos Sin Fronteras en todo el mundo y en aquellos lugares que son foco de conflicto. Pregunté entonces, seguramente apretado por la urgencia informativa, si no íbamos a hablar de Gaza, que es lo primero que seguro hemos tenido muchos hoy en el pensamiento, hoy y en los últimos días, la crítica situación que vive especialmente la población civil de Gaza y de qué manera trabaja allí la gente que está desplegada de Médicos Sin Fronteras. Hablaremos de ello porque es una de nuestras urgencias, pero después de algún debate hemos llegado a la conclusión de que hay que hablar de Gaza, desde luego, pero también hay que hablar de otros de los lugares que son escenario de conflicto. Muchas veces entre las urgencias informativas y las indiferencias vamos tejiendo esta composición, esta imagen del mundo, que creo que ser socio, formar parte de alguna manera de esta ONG, de Médicos Sin Fronteras, nos permite componernos por lo menos un mapa un poco más amplio de la compleja realidad del mundo, que va un poco más allá de aquella que muy a menudo y a diario explicamos los medios de comunicación, las radios, las teles. Hablaremos, ya digo, de cuál es esa urgencia, de cuál es la situación crítica en Gaza, como sabéis, definida por Naciones Unidas como una de las mayores cárceles a cielo abierto que hay en este momento en el planeta, pero ya digo que hay que atender también a otros conflictos. Lo primero es explicar quiénes son los indispensables, que esto suena casi como una obviedad, suena lo bonito, lo que hay que decir, pero hablando con la gente que trabaja sobre el terreno y también la que trabaja aquí, indispensables son, por supuesto, ellos, indispensables son la gente que se está jugando la vida en este momento en aquellos lugares donde los medios de comunicación tenemos puesto el foco, pero también en muchos otros rincones recónditos del planeta y que no tienen la menor de las veces tanta atención como merecen. Por eso también estamos aquí, para decir que ellos son indispensables, como lo somos, lo sois todos vosotros que formáis parte de esta organización. Así que vamos a ir explicando aquello que muchos de vosotros ya conocéis, que es cómo se trabaja sobre el terreno, pero también explicaremos cuáles son las sensaciones personales que tienen aquellas personas que están en Yemen, en Sudán del Sur, cómo se recompone una persona que fue rescatada a través del buque Aquarius. Recordaréis aquello porque los medios lo explicamos mucho. Y luego vendrá Paula Gil, que es la presidenta de Médicos Sin Fronteras de España, a la que podremos hacerle nosotros las preguntas, pero aquí lo interesante será especialmente la interacción que haya con vosotros, con ustedes. He decidido tutearos ya como si nos conociéramos, pero si os parece mantengo este registro que nos da un poco más de proximidad para que veáis haciendo las preguntas. De manera que hablaremos con Irene Pérez y con Luz Linares. Están en Yemen y en Sudán del Sur. Ellas nos van a contar en directo cuáles son las situaciones allí. Giovanni Cassiani no ha podido participar porque hay problemas de conexión. También os voy a pedir comprensión en eso si veis que en algún momento falla o se interrumpe la comunicación o se congela alguna imagen. Y si me piden que antes que nada dé las gracias a vosotros, por supuesto, al Teatro La Latina y a todo el equipo del teatro, a Carlos y a todo el equipo de Sumo Music, a Manuel y a los profesionales del Grupo Alas y a todos los voluntarios y voluntarias que han cedido su tiempo para acompañarnos. Así que he explicado un poco cómo organizamos el acto, cómo lo tenemos pensado. Si os parece, el primer destino al que vamos a viajar es Yemen. Irene Pérez, ¿estás ahí? Hola, buenas tardes. No la podemos escuchar, pero te vemos muy sonriente, cosa que nos alegra. No sé si es cosa... Hola, buenas tardes. Ahora sí. Ahora voy contigo. Explicamos un poquito antes el contexto de Yemen, donde hay una guerra civil desde hace casi 9 años que ha generado una de las crisis humanitarias más graves del mundo. A pesar de la tregua mediada por la ONU en abril del año pasado, siguen produciéndose allí enfrentamientos que causan víctimas, donde siempre, sobre todo entre la población civil. Los precios de los alimentos, el combustible siguen subiendo. Hay muchas familias que no pueden permitirse comer o desplazarse
a los centros sanitarios. Está disminuyendo mucho la atención sanitaria, de manera que la misión de la que os hablamos es una de las misiones más grandes, que en 2022 actuó en 12 hospitales y en 16 centros de salud. Los dos proyectos principales que gestiona Médicos Sin Fronteras en España son el Hospital de APS y el Hospital de Alcanauis. Y precisamente en ese proyecto, en el Hospital de Alcanauis, trabaja Irene, que es pediatra. Y creo, Irene, cuéntame que es la segunda vez que estás allí en Yemen, ¿no? Sí, pues efectivamente es mi segunda vez en Yemen y concretamente en Alcanauis. Ya estuve aquí a finales de 2020, en la que fue mi primera misión con Médicos Sin Fronteras, y en ese momento abrimos el hospital. Y recientemente he vuelto para dar una formación al equipo. ¿Cuál es la situación de la población allí? Yo ahora trazaba un poco 3 pinceladas del contexto, pero cuéntame tú sobre el terreno que te has encontrado allí en Yemen en este viaje de vuelta, Irene. Sí, pues como decías, ya llevamos 9 años de guerra civil en Yemen y el conflicto se ha cronificado, ¿no? Por lo que la situación económica y social de la población es realmente muy precaria, lo que se traduce pues, en una gran dificultad al acceso a una atención médica de calidad y sobre todo en unas condiciones de vida realmente muy difíciles. Para que nos podamos hacer una idea, descríbeme, cuando hablas de condiciones sanitarias de calidad, ¿a qué te refieres? ¿Cómo es la atención que recibe allí la gente y en qué es necesario? Es decir, ¿cuál es tu prioridad? Cuando llegas al hospital, ¿qué es lo primero, lo que más falta hace? ¿Cuáles son las condiciones allí? Bueno, pues globalmente, ¿no? La gente, digamos, vive en unas situaciones tan precarias, ¿no? Que eso repercute en una situación de hacinamiento, de dificultad de acceso al agua, de dificultad a una alimentación segura, ¿no? Entonces, pues eso se repercute en una gran cantidad de infecciones, malnutrición, y eso repercute en la sanidad materno-infantil, ¿no? Por ello, el proyecto, a pesar de que empezó pues, solo atendiendo la maternidad y la neonatología, con el tiempo ha debido adaptarse a todas estas necesidades que hemos ido identificando y con el tiempo pues, se amplió con un nuevo quirófano, se amplió la maternidad, se renovó la neonatología y recientemente se ha ampliado también a un departamento de pediatría. Hay una manera, Irene, de acercar las historias o las realidades que vivimos, que es a partir precisamente de las historias. Me decía que hay alguna historia o algunas de las historias que te llevas, que tienes para ti y que pueden explicar un poco la realidad que vives día a día. Sí, pues efectivamente para mí es súper conmovedor volver al sitio, al proyecto donde empecé, ¿no? Y donde todo esto empezó. No solo por reencontrar a todos los equipos con los que ya trabajé, sino por ver claramente cómo ha ido mejorando esta atención que damos y cómo cada vez hemos podido atender más mujeres, niños y niñas, ¿no? Concretamente, mi regreso al proyecto, como decía al principio, ha sido para responder al hecho de que hemos ampliado los servicios y ahora atendemos a niños y niñas de hasta 15 años, ¿no? Entonces yo como pediatra vine hace unas semanas para formar el equipo en esta respuesta a las urgencias en pediatría y también para formar al personal local para que sean formadores y puedan seguir transmitiendo sus conocimientos. Entonces, pues a pesar de que no tengo mucho contacto en esta nueva experiencia con los pacientes, sí que un día me acerqué al hospital, ¿no? Para ver un poco cómo iba todo. Y en ese momento, pues justo acababa de llegar un paciente muy grave, era un niño de pocos meses de vida, y lo que me encontré era que el equipo al que estamos formando pues estaba aplicando todo lo aprendido y además pues estaban trabajando de una manera súper coordinada, ¿no? Como realmente trabajando en equipo, ¿no? Compartiendo consejos, se corregían uno al otro, vigila esto, cuidado con lo otro. Entonces, para mí fue realmente súper conmovedor esa experiencia por ver el impacto real de todo aquello que hacemos, ¿no? Por ver ese trabajo en equipo que es realmente lo que ayuda a nuestras pacientes día a día, ¿no? Uno solo nunca va a cambiar el mundo, pero si lo hacemos juntos, igual conseguimos grandes logros. ¿Qué dirías que hace indispensable? Este acto se llama indispensable. Irene, ¿qué dirías que hace indispensable la presencia de Médicos Sin Fronteras allí en Yemen ahora mismo?
Bueno, pues a riesgo de repetirme, ¿no? Pero como sabéis, 9 años de conflicto, se ha cronificado, Yemen ha dejado de interesar, ha dejado de estar en los medios y sin duda alguna, pues eso también tiene una repercusión en los fondos, ¿no? Lo que se conoce como una fatiga del donante. No obstante, pues las necesidades de la población en un sistema tan disfuncional no han parado de crecer, por lo cual, sin duda, los proyectos que tenemos aquí en Yemen están respondiendo a las necesidades de esta población y sin duda somos indispensables aquí. Oye, ¿piensas mucho en el regreso? Cuando estás allí, ¿piensas mucho en casa, en el mar, que creo que echas especialmente de menos el mar? Sí, la verdad es que siempre lo primero que hago cuando vuelvo a casa es pasear por la playa porque echo mucho menos el mar. Y la otra cosa que me gusta mucho hacer es ir a visitar a los hijos e hijas de mis amigas. No solo porque al ser pediatra pues es especialmente algo que me llega más, pero también para conectarlo con mi trabajo aquí, ¿no? Pues tanto los niños y niñas de aquí de Yemen como los de España son el futuro de cualquier sociedad y me gusta mucho recordarme eso, ¿no? Que gracias a nuestro trabajo de alguna manera estamos contribuyendo a todo eso, a un futuro mejor que ojalá pues no tenga que hacer frente a guerras ni conflictos y que sean ellos testigos de una realidad mucho más amable. O sea que tiene también esto una cara importantísima, que es la que tú ahora cuentas, pero tiene también otra cara, casi favorable te diría, porque te estoy imaginando visitando a todos los niños de tus amigas y las amigas aprovechando, mírame el niño que tiene una tos extraña. Eso te pasa, ¿no, Irene, en la vida? Me pasa a menudo, sí, pero también tengo muchas amigas pediatras que no necesitan mi consejo. Bueno, entonces tenéis el chat en que vais metiéndoos vosotras con los padres, que esa es la otra cara. Irene, que tenemos que dejarlo aquí, pero aprovecha que te está viendo mucha gente para lanzar un mensaje a quien quieras o lanzar el agradecimiento a quien tú nos quieras decir. Bueno, muchas gracias a todos y todas los que estáis ahí en Teatro La Latina, por escucharnos, por darnos voz, por dar visibilidad a todo esto y, como decía antes, por ayudarnos a cuidar de todos estos niños y niñas. Muchas gracias. Con Irene volveremos luego, ya os digo, con el turno de preguntas, porque aunque esté aquí la presidenta de Médicos Sin Fronteras, también queremos que estén ellas, tanto Luz como Irene, para que les podáis plantear las preguntas que queráis, así que luego se volverá a conectar. Vamos, si os parece, con el siguiente protagonista, y para ir con él, antes quiero llevaros al mar Mediterráneo. Je m'appelle Alpha, j'ai 23 ans et je viens de Guinée-Conakry. Nous avons traversé le désert jusqu'en Libye. Lorsque nous avons traversé la frontière, ils nous ont enfermés sans eau ni nourriture pendant 3 jours. La tête couverte d'un sac, nous avons été transférés dans un camp à Zawiya où nous étions tous les jours battus, maltraités et torturés. Agua que nos da la vida. Agua que nos da la vida. Après 3 mois, nous avons été vendus et nous sommes montés sur un bateau pour l'Europe. Mais le bateau est tombé en panne. Ils nous ont interceptés. Nous avons supplié d'être transférés dans un port sûr. Ils nous ont tout nié, même l'eau. Ils ne nous ont pas regardés, comme si nous n'étions pas là. Agua en mis ojos, agua en mis manos, agua que nos da la vida. Agua en mis ojos, agua en mis manos, agua que nos da la vida. ¿Cómo dejamos que el agua se convierta en veneno?
Lo que acabamos de ver es la videocobertura donde la cantante y compositora Judith Nederman se inspira en las fotografías de Ana Suriñac, que es una de las mejores fotoperiodistas que hay en este país y editora gráfica de la revista 5W, para componer esta banda sonora original de esta pieza audiovisual que habla de las personas que huyen de la guerra, de la persecución o la pobreza y que intentan cruzar el mar Mediterráneo en embarcaciones precarias. De eso tenemos noticias a diario. Otra cosa es que se les preste la atención que merece la crisis. La ruta migratoria del Mediterráneo es la más mortífera del mundo, como sabéis. Las cifras son estas. Desde el año 2014, al menos 28.000 personas han muerto o desaparecido intentando cruzar sus aguas hacia Europa. Desde hace años, debido a la falta de operaciones de búsqueda y de rescate por parte de los Estados miembros de la Unión, hay distintas ONGs, entre ellas Médicos Sin Fronteras, que están llevando a cabo operaciones de búsqueda y rescate para salvar vidas en esta peligrosa ruta. Y sabéis que muchas veces hay gobiernos que fácil precisamente no lo ponen. 28.000 personas muertas desde 2014. Hoy tenemos aquí a una de las personas que sí sobrevivió la peligrosa travesía del Mediterráneo. Es presidente de la Asociación Supervivientes del Aquarius. Es una de las 629 personas que fueron rescatadas a la deriva en el mar frente a las costas de Libia por el barco Aquarius, que pudo luego desembarcar en el puerto de Burriana, en la Comunitat Valenciana. Esto fue en julio de 2018, después de pasar varias semanas en el mar por el rechazo precisamente de Italia y de Malta. Esos países denegaron la solicitud de permiso de desembarco en algunos de sus puertos. Así que, si os parece, vamos a dar la bienvenida a Moses von Kallon y vamos a charlar un rato con él. Muchas gracias. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Molt bé, muy bien. Dice molt bé porque son valencians els dos. Somos valencianos los dos porque estás allí y además has descubierto que es la mejor tierra del mundo. Está mal, está feo que lo diga, pero es así. Sí. Oye, Moses, quiero que empecemos hablando del rescate, que yo creo que fue el inicio, pero verás, pensaba una cosa. Cuando yo veo todas esas imágenes, a mí me remueven como a cualquier persona, ¿no? Me remueven muchas cosas. ¿Tú cómo las ves? Tú, cuando ves estas fotos de Suriñac, ¿qué ves? Es que cuando yo veo estas cosas, cada vez me recuerda cosas que nosotros hemos pasado en nuestras vidas, desde nuestros países, en Libia, en el Mediterráneo, hasta aquí. Porque nadie tiene que pasar estas cosas. Nadie ha nacido para morir en el Mediterráneo, nadie ha nacido para ser un inmigrante en otra persona a su país, pero algo empuja cualquier persona para salir. Entonces, cualquier momento yo veo este vídeo, estas fotos, me recuerda mismo mi país, que estuve en guerra, otros países que están en guerra, que cada día ellos necesitan que salvar su vida. Tienes que salir y tienes que buscar una vida digna. Oye, Moses, empecemos por el rescate, ¿te parece? ¿Y cómo es el momento de tu rescate con el Aquarius, que ahora recordaba el episodio, que fue muy mediático, y tu contacto con Médicos Sin Fronteras? ¿Cómo fue eso? Wow, se fue algo muy emocionante, porque en mi parte yo entraba en barco 2 veces. Una vez que la policía de Libia tenía armas que estaba molestando Médicos Sin Fronteras en la mar, ellos tenían que volver. Pero la segunda vez tenía suerte que Médicos Sin Fronteras se cogieron a nosotros. Yo no tenía energía tampoco para ver quién estaba a mi lado de esto, porque estaba muy débil. Pero una cosa me recuerda es que ellos estaban muy amables y simpáticos con nosotros. Algunos han dicho que todo va a pasar bien, tranquilo, tu vida está salva. En ese momento yo miré a él en su cara, yo veo que es un blanco, porque piensa que estuvo a barco de agua. Se fue muy emocionando porque ver mis compañeros llorando, algunos compañeros no estaban cerca, estaban en la mar, algunos no pueden entrar en el barco, ese barco estaba roto. Entonces, fue muy duro, fui emocionando hasta hoy.
yo agradezco a Médicos Sin Fronteras mucho para salvar nuestras vidas. ¿Recuerdas la cara de ese primer blanco que viste? Si lo vieras ahora, ¿lo reconocerías? ¿Es una cara que tienes grabada? ¿Qué? La cara de esa persona de la que me describías ahora, que viste que te dijo todo irá bien, todo está bien. La primera persona que viste cuando acabó la situación, ¿te acuerdas mucho? ¿Son momentos que vienen mucho a ti, lo que recuerdas en tu día a día? Sí, yo recuerdo muchas su cara, pero esta persona yo recuerdo su cara, que fue un médico, Sí. se llama David, que ahora está en Estados Unidos como, no sé, pero es David que cerca a mí y habla conmigo. Yo miro a él, si es un blanco. Entonces, hasta hoy yo recuerdo a él. No tengo contacto con él, no he hablado con él nunca, pero yo recuerdo a él y su nombre está en mi cabeza. Espero que un día pueda cerca a él y agradecer a su palabra ese momento que da mi fuerza para seguir. Oye, antes le preguntaba a Irene, que está allí en Yemen, por qué es indispensable la tarea, la función de Médicos Sin Fronteras. Desde tu punto de vista, ¿por qué es indispensable el trabajo que hace una organización como Médicos Sin Fronteras? Wow. Una cosa más importante, salvar la vida es más importante que cualquier trabajo en el mundo. Y para mí, Médicos Sin Fronteras son más mejores de trabajo en el mundo que el político. Porque alguien que está muriendo en la mar necesita ayuda. No necesita ley para cerrar la frontera. No necesita una ley para preguntar por qué venga a mi país. Primera cosa es salvar la vida y preguntar por qué vengas. Pero no tienes que olvidar a ellos que mueren. Antes se pregunta, ¿quién va a preguntar? Persona que está muerto. Entonces, Médicos Sin Frontera, una cosa de Médicos Sin Frontera es sin frontera, no tienes ninguna frontera, pero ahora hay fronteras de político que está poniendo contra ellos para salvar la vida de personas que necesitas. Yo hablo que mi país tuvo guerra de 11 años. Hay otros países que están en guerra. Cualquier persona que tu país está en peligro, ¿qué busca? Una vida digna. ¿Qué buscas para salvar su vida? Cualquier manera esa persona tiene que salir, que va a salir. De cualquier manera esa persona tiene que salvar su vida, va a salvarlo. Entonces, al trabajo de Médicos Sin Fronteras, nosotros agradecemos mucho creemos que ellos se siguen salvando las vidas en el Mediterráneo, porque es muy, muy importante. Porque la vida que muere en el Mediterráneo es mismo como una vida que está en Ucrania. Entonces, cualquier vida es la misma vida. Cualquier salvamento que está en ucraniano, ese salvamento tienes que estar en el Mediterráneo para salvar la vida. Cuéntame cómo una persona que fue rescatada como tú quiere ahora convertirse en rescatador, en rescatar gente. Háblame de ese proceso. Yo voy a hablar una cosa, que ese trabajo es más importante del mundo. Porque al momento yo veo la cara de David, que ha dicho que todo está bien, este momento yo tengo fuerza. Mi tiempo en España, en Valencia, y yo he recordado mucho cómo los Médicos Sin Fronteras que sufrían en el Mediterráneo para salvar nuestras vidas. Y ha dicho que vale, voy a formar parte de esa formación para ver cómo puedo ayudar a mis compañeros y compañeras. Porque es muy importante que no olvidemos personas que han salvado nuestras vidas y no olvidemos dónde salimos. Y volvemos a ayudar a esa persona para continuar y trabajamos juntos. Tú quieres ser esa persona de la que se acuerden y que le diga a alguien, tranquilo, todo está bien, estás llegando. Eso sí. Una cosa, cuando yo acabo mi formación, primera persona yo llamo es alguien de Médicos Sin Fronteras. Porfa, hay manera que yo puedo trabajar con ustedes, porque aquí ahora tengo el título, tengo ganas. Si hoy, esta noche, para empezar, estoy listo.
ella ha reído mucho que no, ahora tenés que hablar con equipo de ahí, de esto. Has descubierto la burocracia, ya verás. Sí. Desde que uno quiere hacer algo hasta que uno lo hace, suerte. Es que estoy listo ahora mismo. Es más importante del mundo para salvar la vida. Porque si no salva la vida, ¿quién va a seguir en el futuro? ¿Qué problemas te sigues encontrando? ¿Qué problemas se encuentra la población migrante cuando llega? ¿Qué te ha sorprendido? Iba a decir para mal, o bueno, ¿qué no esperabas y sí te estás encontrando? ¿Qué dificultades todavía te encuentras, Moses? La verdad, hay muchas dificultades. Ya. Y seguimos contra esto cada día. No solo hay fronteras en el Mediterráneo, pero hay fronteras de aquí también para nosotros. Las fronteras para seguir creando en nuestras carreras, estudiar y esto, hay muchas fronteras. Una cosa me pasa muy mal porque cuando médicos se informan que cualquier persona se deja, nosotros no tenemos contacto con ellos más, porque es algo político. Y ojalá si ellos pueden seguir trabajando en España para salvar, porque hay vidas que necesitan ayuda también. Y aquí hay muchas dificultades. Tema de papel. Yeah. Porque tú ves que el papel se controla la vida de una persona, el papel de así, de que puede romper un día, se controla una vida de persona. Es como estamos en una situación como esclavos, que no podemos mover, no podemos hacer cosas. Aquí no podemos valer nuestros títulos. Educación de África no vale de aquí. Y el trabajo laboral es otra cosa, porque para poder conseguir un trabajo bueno aquí es muy difícil, muy, muy difícil. ¿Dónde tú puedes ver un negro trabajando bien en España? En campo, en almacén, porque ellos piensan que somos fuertes, que podemos cargar en descarga, pero no podemos trabajar en una oficina, una administración para cuestionar problema de racismo de aquí. Solo este problema es de nosotros, para trabajamos en el campo, de esto, es que nadie ha salido de su país para venga a trabajar en campo. Todo que salir del país, somos personas que tenemos estudio en nuestros países. Yo estudio economía, pero aquí he trabajado como peón de almacén. Yeah. ¿Tienes? Y en campo. Y hay compañeros que son doctores en su país, pero aquí está trabajando en campo. Aquí no puede evaluar ellos su educación. Entonces, ese es un gran problema, no solo para poner frontera en el Mediterráneo, frontera de aquí también. Hay gran fronteras. Moses, te agradezco mucho tu tiempo, tengo que seguir porque hay más conexiones. ¿Quieres lanzar algún mensaje final, alguna cosa de quien te quieras acordar o quien quieras agradecer? Sí, una cosa que quiero hablar es que contar con Médicos Sin Fronteras a dar apoyo a ellos para seguir salvando vidas. Cualquier mundo, cualquier parte que hay peligroso en el Mediterráneo, el político, si está aquí, por favor, no será la frontera. No sé si habrá muchos. La verdad que no creo que haya muchos. Oye, ¿vives en Valencia? Sí, soy valenciano. Sí, ¿la paella qué tal? Muy bien, poquito a poquito. Poquito a poquito. Eso habrá que comprobarlo. Moses, muchas gracias. Puedes volver a tu sitio. Gracias. Ha dicho Moses una frase, la verdad que ha dicho muchas frases que son muy interesantes y me quedo con nadie nace inmigrante. Pues eso, nadie nace refugiado, nadie nace inmigrante. Lo que quizá nazcamos es buenas personas, pero eso ya nos lleva a otros debates. El siguiente destino es Sudán del Sur. Donde está Luz Linares, que es coordinadora general de Médicos Sin Fronteras en ese país. Hola Luz, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Hago como hacía en Yemen, si te parece, un breve contexto, aunque tú de Sudán del Sur lo conoces casi todo. En julio de 2021 este país cumplió 10 años, sabéis que es el país más joven del mundo, 10 años de independencia marcados por una guerra civil que duró casi 6 años. A pesar del acuerdo de paz de 2018, la seguridad sigue siendo precaria, a lo que hay que sumar la crisis económica exacerbada por esa guerra en Sudán. Hay varias emergencias simultáneas relacionadas con inundaciones graves, violencia recurrente, inseguridad alimentaria y brotes de enfermedades. Luz, ¿cuánto tiempo llevas tú allí en Sudán del Sur? Pues esta vez llevo desde finales de enero de este año, sí. ¿Y cuál es Me pasa como a Irene, que es la segunda vez que estoy aquí, y mi primera vez fue mi primera misión. Sí. ¿Cuál es ahí? Te preguntaba, ¿cuál es la situación allí en el país ahora mismo? Bueno, pues la situación es bastante complicada. Aunque desde el 2018 han firmado un acuerdo de paz, la situación en el país, es cierto que no tenemos un conflicto armado abierto, pero tenemos a nuestro vecino, Sudán, con una guerra civil desde el mes de abril y con más de 300.000 personas que están entrando en Sudán en estos momentos. La mayoría de ellos son personas de Sudán que estaban refugiados en Sudán por la guerra civil en Sudán. Entonces son dobles refugiados. Refugiados escapan de una guerra y ahora escapan de una segunda guerra. Y están llegando a un país que está en unas condiciones bastante complicadas desde todos los puntos de vista. Desde el punto de vista económico, la sanidad está mantenida por las organizaciones internacionales, tenemos epidemias, hemos tenido una epidemia de cólera, estamos saliendo de una epidemia de sarampión, estamos entrando en una epidemia confirmada de hepatitis E, tasas de malnutrición elevadísimas. ¿Qué quieres que te cuente? Pues mira, tenemos casi de todo. Pues cuéntame qué se hace. Es decir, tú llegas a ese país y ves esas crisis Sí. en todos los sentidos. La pregunta que sería cualquiera es ¿por dónde empiezo? Eso es lo que cuando llegas allí, ¿por dónde empiezas? ¿Qué haces? ¿Cómo se organiza uno? Bueno, Médicos Sin Fronteras llevamos aquí en Sudán del Sur 40 años. O sea que hace ya mucho tiempo que hemos empezado. Médicos Sin Fronteras, concretamente, nosotros tenemos 2 proyectos regulares y tenemos un proyecto de emergencia. Los proyectos regulares nos encargamos sobre todo de trabajar en los hospitales, en 2 hospitales que tenemos en uno de los proyectos, Malakal, y en un hospital en el otro proyecto, Ulan, y luego tenemos un montón de actividades en la comunidad. Hemos formado gente que no es gente médica, pero que viven en comunidades muy aisladas. Les hemos dado formación, por ejemplo, para detectar casos de malaria simple y curarlos, casos de diarrea, bueno, de las enfermedades que más matan, podríamos decir. Entonces, estas personas las formamos, les damos los medicamentos, hacemos supervisión. Nosotros trabajamos en zona de río, estamos en el río Nilo y en otro río que se llama el río Sobat. Durante la época de lluvia, que es la época que tenemos ahora, el acceso de ellos a los hospitales es muy, muy complicado y nosotros tampoco podemos acceder a ellos. Entonces, este año, por ejemplo, hemos construido canoas que les hemos dado a estas comunidades y así ellos pueden salir al río principal y nosotros podemos salir a esperarlos, a darles los medicamentos, a recoger pacientes. Trabajamos también bastante en temas de agua y saneamiento. Tenemos los sitios donde vive la gente, normalmente ellos cogen agua del río, que no es agua potable. Entonces, bueno, pues estamos distribuyendo unos filtros. Hacemos un poco lo que podemos, pero es mucho, mucho trabajo y bueno, aquí estamos, desde hace 40 años. Déjame hacerte una pregunta, Luz, que no estaba entre las previstas, pero escuchándote y viendo la dimensión de tantas crisis que se solapan ahí, no sé si te cuesta mucho explicar en casa o a las personas que te conozcan, es que me voy a Sudán del Sur.
y que la gente, ya no es que no sepamos ubicarlo mucho en el mapa, es la indiferencia. Cuando llegas allí, supongo que hay un momento en el que te preguntas cómo es posible que ocurra todo esto ante la indiferencia de la opinión pública internacional. ¿Eso cómo lo llevas? Porque vamos contando un conflicto, otro conflicto, otro conflicto, y parece que Sudán del Sur siempre tengan que ser las cosas como son ahora, ¿no? Sí, eso es lo que pasa en Sudán del Sur, pero pasa también con otras crisis. Hay tantas cosas que están pasando en el mundo que tienen prioridad. Entonces, bueno, lo que está pasando en Sudán del Sur, quizá en la época en la que había guerra, se conocía más, que tampoco es así, pero ahora que no hay una guerra, un conflicto activo, pues todavía se habla menos. Se ha hablado un poco de la crisis de Sudán, pero no se está hablando de todo lo que esta guerra en Sudán está afectando a países, no solamente Sudán, pero a países como Chad, donde hay también más de 300.000 refugiados que están llegando también a países que no están preparados para absorber todo esto. Y en países ahora nos pasa, como comentaba Irene, en Yemen. En estos momentos, en Sudán del Sur, se está hablando de una reducción drástica del apoyo institucional de los distintos países que apoyan a Sudán del Sur, ¿no? Sobre todo para temas humanitarios. Y se está hablando de que el próximo año van a cortar más del 50% de las ayudas que están dando en estos momentos. Y lo que estamos viendo es la crisis tan grande que tenemos ahora y que se va a producir el próximo año, sobre todo en temas de malnutrición, que va a ser aquí. Hemos tenido inundaciones en los últimos 4 años, pero no porque llueva en Sudán del Sur, sino porque llueve en otros países y llega el agua en los ríos, se inunda. Y aquí lo que tenemos al mismo tiempo es sequía. O sea, imaginaos la combinación de sequía por un lado y de inundaciones por otro. Y esto afecta a la cantidad de comida que hay y si empiezan a reducir los fondos de ayuda humanitaria, el próximo año no sabemos muy bien qué va a pasar. Es un caso singularísimo, sí, Sudán del Sur, que tiene esas inundaciones que ahora nos describe Luz y que, en cambio, a la vez es uno de los países sometidos a una de las mayores sequías del mundo. Luz, por si hubiera alguien viéndonos o en este mismo teatro que fuera próximo a ti y hasta familiar, ¿algún mensaje? Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, no, gracias por decirlo. Sí, ahí están mi madre, mi tía, mis hermanas, mis sobrinas, que también son indispensables como el resto de la gente que está hoy en el teatro. Como también son indispensables los 650 compañeros que tengo aquí en Sudán, No nos olvidemos que trabajamos con un montón de gente que son de Sudán del Sur, que ellos también tienen familia refugiada en Sudán, con lo cual también se están viendo afectados enormemente por esta crisis y que son indispensables. Pero sí, mi familia es indispensable, todos los que estáis ahí sois indispensables. Y quería también deciros, nosotros hablamos mucho de vosotros a las autoridades. Cuando vamos a hablar con ellos para decirles lo que vamos a hacer, los planes que tenemos, cómo necesitamos que nos ayuden, siempre hablamos de los 7 millones de personas que Médicos Sin Fronteras tiene detrás de nosotros apoyándonos y de más de 600.000 de ellos que son españoles. Y lo hacemos porque nos sentimos muy orgullosos de eso y sinceramente no se lo creen. No se creen que tengamos a tantísima gente apoyándonos, ¿no? Entonces, claro que sois indispensables. Hacemos lo que hacemos gracias a nuestros compañeros y gracias a vosotros. Así que muchísimas gracias a todos. En la medida en que pueda reconfortarte a ti y sobre todo a tu madre, vamos a mandarte este aplauso. Gracias. Hablamos luego, Luz, si te parece. Hasta luego. Perfecto, gracias. Con Irene, con Luz, luego para que haya turno de preguntas.
Podría ser incluso el encuentro madre-hija, pero sería casi como el sorpresa-sorpresa. Así que igual eso para la intimidad de cada uno. Paola Giles, la presidenta de Médicos Sin Fronteras en España, si os parece, la recibimos ahora. Hola. Pues presidir todo esto tiene que ser un jaleo importante. Bueno, es un jaleo importante, pero es un honor y es un privilegio, ¿no? Al final, quizá la más dispensable aquí soy yo, ¿no? Teniendo en cuenta pues, esos equipos que tenemos, esa gente tan fantástica y sobre todo pues, esta cantidad de personas que nos ayudan, que nos apoyan. Así que estoy encantada de estar aquí. Muchas gracias, de verdad. Después de unos días muy difíciles, están siendo unos días muy duros, así que me voy a relajar y me voy a sentir como en casa. Pues ya siento decirte que voy a dejar poco que te relajes porque quiero empezar por ahí precisamente, lo decíamos al empezar y lo hemos ido diciendo a lo largo de la tarde, la urgencia, la prioridad ahora mismo está en Gaza, es lo que más preocupa por la situación humanitaria en ese país, pero también por vuestros equipos que sé que están sufriendo. Quiero que me cuentes eso, Paula, porque además hay gente de Médicos Sin Fronteras que desde los primeros ultimátums sí está pudiendo bajar al sur de la franja, pero hay gente que está apostando por quedarse en el norte porque saben que hay gente que no se va a poder mover. Ahora mismo, ¿cuál es la situación, siendo conscientes de que puede cambiar en cualquier momento? Sí, bueno, nosotros estamos en Palestina y en Israel desde hace muchísimos años trabajando. Estamos en diferentes lugares, estamos en Cisjordania y también estamos en Gaza, donde teníamos unos programas de salud mental y también de apoyo pues, a cirugías, se hacía fisioterapia, rehabilitación, había diferentes programas. Muchos de los proyectos que teníamos estaban en la zona norte, que sabéis que es esta zona que ha sido pues, bombardeada de manera indiscriminada en estos últimos días. Nuestro personal es personal internacional y personal nacional palestino. El personal palestino son alrededor de unos 300 compañeros y compañeras y el personal internacional alrededor de unos 20 y pico, 30. En estos momentos, el personal nacional, claro, muchos de ellos pues, se han ido con sus familias a refugiarse a zonas más seguras, como ha pasado con la población, y nosotros estamos en contacto con ellos. Lamentablemente no con todos, porque no es fácil, pero estamos tratando de seguir y de saber de su situación y de ver de qué manera se les puede ayudar. Y después hay una parte de este staff nacional que ha decidido pues, quedarse apoyando a las estructuras de salud que todavía funcionan en condiciones extremadamente difíciles, no solo por las amenazas de seguridad, sino también por el hecho de que apenas tienen suministros. Nosotros siempre en los proyectos en los que trabajamos tenemos unos almacenes con unos stocks, ¿no? Con una cantidad de medicamentos y materiales de emergencia que suelen durar para unos 3 meses en circunstancias normales. En este caso, cuando ha empezado este conflicto, lo que hicimos fue hacer donaciones a estos hospitales, pero que, claro, con este flujo tan enorme de heridos, estos materiales pues, duran muy poco. Y no tenemos la posibilidad de reabastecer, ¿no? Porque no podemos entrar suministros en la franja. Además, está todo este bloqueo, este asedio que se está haciendo, que tiene unas consecuencias humanitarias catastróficas. Yo no sé si hay una palabra más grande que catástrofe para definir lo que está sucediendo, pero imaginaros hospitales en los que hay pues, niños, pacientes críticos, la falta de agua, no tener agua, ¿no? Esto es una preocupación enorme en términos pues, de higiene, de poder garantizar pues, que los pacientes puedan beber, se puedan hidratar. Es una situación muy, muy difícil. Estamos haciendo todo lo posible para garantizar la seguridad de las personas que todavía están allí porque no han podido salir. Nuestros compañeros y nuestras compañeras están allí, igual que está el resto de la población. Y estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos y más para que aquellos que están agotados, que realmente quieren salir porque ya no pueden aguantar más, han sido unos días durísimos, lo puedan hacer, para poder también entrar a nuevos equipos una vez consigamos ese acceso. Hemos pedido a las autoridades, a todos los actores, que pare esta barbarie, que pongan un poco de humanidad, de sentido común, ¿no? Que esto que está sucediendo es una locura.
y con unas consecuencias para la población civil terroríficas, ¿no? Y necesitamos pasos para poder acceder con ayuda humanitaria. La población tiene que tener derecho a poder refugiarse en zonas seguras y no hay un lugar seguro en este momento. Lo peor es que no parece que la perspectiva de cara al futuro no es buena. Creo que tenemos un documento, ¿no?, que podemos escuchar. Sí. Cuéntame. Tenemos un compañero, el doctor Mohamed Abu, que está en Gaza, es uno de estos compañeros nacionales que está trabajando pues, en uno de los hospitales y nos mandó ayer un audio. Vamos a escuchar. Vamos a escuchar. Venga, escuchemos. The situation is very difficult. I mean, today we were for 2 hours searching for drinkable water. Even drinkable water is not available anymore. It's very difficult. Food, still there is food. No electricity. No pumping of normal water as well. The hospitals are barely working. I mean, there's a lot of medical staff who left the hospital with their families because they cannot, they are not safe, so they need to stay with their families to evacuate as well. Medication is really decreasing in the private pharmacies as well, so, I mean, it's very dangerous. I mean, they are bombing all the day, so, I mean, there is no humanitarian corridor. Today I'm in contact with some hospitals, mainly Shifa. Burn unit, there is only one surgeon, one anesthesiologist, no nurses at all in the hospital, in this burn unit especially. They have a lot of shortage, so, I mean, we don't know what will be tomorrow and where we are going. Para mañana no sabemos lo que pasará mañana ni a dónde iremos. Bueno, esta es la realidad de la que hablamos a diario en la radio, en los medios de comunicación y ojalá la cosa pueda ir a mejor, pero parece más un deseo en este momento que un análisis sensato de la situación. Bueno, quiero abrir ya el turno de preguntas, pero antes sí quisiera aprovechar, Paula, para situar contigo, aunque fuera de manera breve y luego lo podemos ir salpimentando con las preguntas, los 3 objetivos que también nos han traído aquí, y es poner el foco en 3 de las realidades, de las múltiples realidades que vivís sobre el terreno, ¿no?, los equipos que se desplazan allí. Y uno es precisamente la dificultad creciente de trabajar, cómo se está criminalizando de alguna manera el trabajo de ONGs como Médicos Sin Fronteras. ¿Cómo ocurre y por qué ocurre? Bueno, para nosotros la mayor obsesión es acceder a las poblaciones, trabajar con la mayor proximidad posible para poder prestar pues, atención médica de calidad, atención médico-humanitaria. Y este acceso, el estar cerca de estas poblaciones, es cada vez más difícil. Es un reto enorme. En estos últimos años realmente hemos tenido que tomar decisiones muy difíciles porque no podíamos trabajar. ¿Se os persigue? Se nos persigue, se persigue a las poblaciones también que están atrapadas en zonas de conflicto. Sabéis que cuando hay una guerra, pues la población está en esa zona y si es una guerra, por ejemplo, en la que hay diferentes grupos armados, pues a veces los gobiernos asocian a esa población con el grupo armado que controla esa región, ¿no? Se criminaliza a esas poblaciones y, por lo tanto, también se criminaliza a aquellas organizaciones que pretendemos llegar a esas zonas de conflicto, que ese es nuestro objetivo, ¿no?, atender a víctimas de violencia, y no podemos hacerlo muchas veces, o lo conseguimos, pero con muchísimas dificultades, porque nosotros también somos considerados como parte implicada al pretender ayudar a una población que está siendo controlada por un grupo armado, ¿no? Otro de los objetivos, el segundo, es la dificultad de acceso de las mujeres a la ayuda que vosotros prestáis. Las mujeres y las niñas ya sabemos que en todas partes del mundo están sometidas a situaciones muy difíciles, ¿no? Hay una discriminación que es transversal, pero cuando estamos hablando de zonas en las que hay conflicto, en las que hay violencia, las mujeres y las niñas y los niños también, que son que acompañan a esas mujeres, son los que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. Y no solo, ¿no? También trabajamos en muchas zonas, bueno, por ejemplo, Yemen, ¿no?, donde está nuestra compañera Irene, donde hay muchísimas restricciones para las mujeres. Es el caso, por ejemplo, de Afganistán, donde recientemente pues, ha habido una serie de nuevas normas que impiden a las chicas, a las niñas, continuar sus estudios secundarios y acceder a carreras universitarias, ¿no? Esto tiene unas consecuencias devastadoras en un lugar donde solo las mujeres pueden ser atendidas por mujeres. Es decir, en las maternidades solo pueden haber comadronas, enfermeras, ginecólogas,
Y si no hay mujeres que puedan hacer ese trabajo, tampoco esas mujeres van a tener acceso a esos cuidados, ¿no? Y esto es horrible. En este sentido, nosotros estamos haciendo todo lo posible para que no nos afecte. Tenemos que negociar con las autoridades, tenemos que hablar con todos los actores que están presentes en estos contextos y que nos respeten, ¿no? De momento, las organizaciones médicas tenemos la suerte de que nos están permitiendo continuar con estas mujeres, trabajar con ellas, porque las organizaciones no médicas ya no pueden contratar a mujeres. Yeah. Con lo cual, esto tiene consecuencias directas para la población que son gravísimas, ¿no? Está claro que tendremos que hacer alguna concesión en algún momento, pero es un debate interno en la organización muy importante, ¿no? Hasta dónde permitimos que los gobiernos nos dicten, ¿no? Y sabemos que en esto hay una serie de líneas rojas que no podemos cruzar, ¿no? Los derechos de nuestras compañeras tienen que estar salvaguardados, los derechos de nuestras pacientes también, y no nos pueden condicionar, ¿no? Eso es innegociable. Y el tercero de los objetivos tiene que ver con, me acordaba cuando Moses ha hablado de los políticos, ¿no? La diferencia de cómo hay algunos políticos que no pueden entender o empatizar, que quizás es el verbo, con esta realidad. Y me acordaba de la última cumbre en Granada, que precisamente fue para abordar, de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión, para abordar la política, para endurecer la política migratoria. El tercer objetivo sobre el que hoy quieres incidir es cómo se está complicando la política migratoria europea. Bueno, nosotros teníamos muchas esperanzas de, como España iba a presidir la Unión Europea en esta mitad de año, íbamos a conseguir que las políticas migratorias pues, fueran un poquito más humanas, ¿no? Esa esperanza, poco a poco, después de lo que ha pasado en Granada, se nos están evaporando, gracias. Y realmente pues es muy duro ver cómo están ganando terreno aquellas posturas mucho más radicales, mucho más duras hacia la migración dentro de la Unión Europea, y al final lo que se está consiguiendo es pues, que aquellas personas que tienen derecho para poder acceder a asilo y a refugio no lo tengan, o lo tengan cada vez más difícil, ¿no? Año tras año vemos que el número de personas que buscan refugio aumenta. Ya son este año 110 millones de personas que han sido forzadas a salir de sus lugares de origen, pues porque la situación en los lugares en los que viven es insostenible. Hablamos pues de personas que en su mayoría se han desplazado dentro de sus países a zonas más seguras, otros que se han ido a las fronteras que están alrededor de esos países, porque nadie se quiere alejar de tu casa, de tu tierra, de tu lugar, ¿no? Y aquellos que se aventuran y que deciden, porque no les queda otra, lanzarse al mar, cruzar una selva, cruzar unas cordilleras, pues se encuentran con unas barreras insalvables, ¿no? Y acaban perdiendo la vida en el mar, la vida en la selva del Darién, la vida en los Balcanes, hacinados en condiciones absolutamente inaceptables en las islas griegas. Y esto es una cosa que nosotros no podemos cambiar. Podemos tratar de influir, hacemos campañas, hemos dado un documento de recomendaciones también para que lo tengan en cuenta en la presidencia europea para este periodo, para todo el tema del pacto migratorio. Pero realmente no hay esa sensibilidad, ¿no? En vez de tener una política basada en mejorar la acogida, en garantizar los derechos que estas personas tienen, ¿no? El derecho internacional humanitario, que al final de lo que se trata es de que estas personas puedan acceder a una acogida segura, como ha pasado con refugiados y refugiadas ucranianas, que hemos visto que se puede hacer y no pasa nada, y tenemos esa capacidad, ¿no? Pues muy al contrario, lo que vemos es una política discriminatoria que tiene un doble rasero de medir, y esto es muy doloroso, y sobre todo cuando lo estás viendo día a día en los lugares en los que estamos trabajando. Abusos, torturas, robos, extorsiones, mafias que se aprovechan de todo esto, y todo por esta política que de lo que se trata es de externalizar fronteras y poner recursos para que otros países hagan el trabajo sucio de la Unión Europea. Absolutamente, lo vemos a diario y lo vamos contando. Quédate aquí, Paula. Si os parece, ahora lo que vamos a hacer es abrir el turno de preguntas para que podáis plantear vuestras dudas tanto a Paula Gil, que es la presidenta de Médicos Sin Fronteras en España,
España, como las veremos también de nuevo, creo, a Irene desde Yemen y a Luz. Ahí están. Irene y Luz, que está en Sudán del Sur, para que ahora sí os pido que vayáis levantando la mano, nos iremos acercando para hacer las preguntas, tanto a los que están aquí en la platea como los que estáis arriba en los dos anfiteatros. Las preguntas dirigidas os pido, eso sí, a la organización, es decir, a Paula, a Irene, gracias, o a Luz, y os pido brevedad para que aquí lo bonito es que cuanto más interacción haya, pues yo creo que será mejor. Así que si os parece, creo que usted levantaba la mano. Sí. Bueno, pues que tú levantabas la mano. Decíamos ayer... Diga el nombre primero. Me llamo Raquel. Decíamos ayer que esto de Gaza no es una guerra, es un genocidio. ¿Qué le parece? Gracias. Realmente lo que está sucediendo es una cosa que es difícil de nombrar de cualquier manera, ¿no? La situación que se está viviendo en Palestina en general no es una situación de ahora, es una situación que lleva muchos años, ¿no? Es verdad que ha habido pues, un repunte de la violencia terrible, que es muy condenable, porque matar personas inocentes, sea quien sea, es algo que hay que condenar, pero realmente que en estos momentos la población esté pagando por lo que ha sucedido, pues es terrible, ¿no? La mitad de la población de Gaza son niños, hay muchas mujeres. Me cuesta incluso expresarme, ¿no? Realmente para deciros pues, lo que yo creo que sentimos, ¿no? Todos y todas, ¿no? Es una impotencia y sobre todo pues ver que esto puede tener consecuencias terribles y que esto puede derivar a un conflicto mucho mayor, ¿no? Si no se para, ¿no? Hay una pregunta me están diciendo por aquí también que hay gente que ya ha manifestado que tiene frío. ¿Somos conscientes? Oigo también un festival de toses, me tranquiliza que esto sea de Médicos Sin Fronteras, es decir, estamos a salvo, pero alguien que no sé quién es está ocupándose de esto. Queda media hora, a ver si en media hora evitamos congelarnos. Yo no tengo frío, pero son los nervios. Arriba, en el primer piso, había una pregunta. Hola. Hola. Soy Lara y la pregunta es para Luz. Nos has contado que llevas casi 10 meses, ¿no? 9, 10 meses, y con todo el trabajo que tenéis que hacer allí, me preguntaba, uno, como mujer trabajadora humanitaria, ¿cuáles son los riesgos de tu trabajo? Y también, ¿de dónde sacas la fuerza cada mañana para enfrentarte a todo lo que nos has contado? Gracias. Gracias, Lara. Pues a ver, la fuerza se saca precisamente de ver a tus compañeros trabajando. Ellos, como decía antes, pasan por la misma situación que el resto de la población a la que ayudamos y el ver cómo ellos trabajan, la fuerza que tienen, esto te ayuda. Ayuda también, por ejemplo, con esta campaña, o sea, esta epidemia de sarampión que estamos viviendo, el hecho de que hayamos hecho una campaña de vacunación, que hemos vacunado a más de 30.000 niños y ahora mismo tenemos unos números bajísimos de sarampión. Y esto lo que está haciendo es que en el hospital cada vez tenemos menos niños en situación crítica que en las últimas semanas con toda la crisis de Sudán. Teníamos una situación bastante seria en el hospital, con muchos niños que han perdido la vida. Esto es lo que te da fuerza, ver que el trabajo que estamos haciendo funciona y que se puede hacer y que lo estamos haciendo con los medios que tenemos y que bueno, que merece la pena. Esto es lo que me da fuerzas. Como mujer, riesgo, sinceramente, no sé, yo no considero que esté pasando por ningún riesgo. Estamos arropados por la población, estamos arropados por nuestros compañeros y es fácil, no sé qué decirte. No veo ningún riesgo, sinceramente. Es fuerza.
Hay una respuesta que antes nos daba Irene que es bastante parecida, yo entiendo por el fondo de lo que quieren transmitirnos, de lo que ahora nos decía Luz, cuando Irene nos ha contado antes, la satisfacción. Yo no sé con qué palabras se puede describir esto, pero creo que todo el mundo lo hemos entendido cuando nos ha contado. Es que ahora, como el proyecto nos requiere que vaya cada día al hospital, pero llegar al hospital y ver que había médicos que estaban organizándose, trabajando, siguiendo las pautas que nosotros les hemos podido llevar, entiendo que es esa satisfacción, una sensación, un sentimiento bastante parecido al que ahora nos está describiendo Luz. Seguimos recogiendo preguntas. Venga, ¿quién se anima? Por aquí hay más preguntas. Por aquí. Ah, me lo he dejado yo. Entonces, voy. Pensé que era una buena idea que yo llevara el micro, pero claro, es importante coger el micro. Perdona, ahora te lo voy a devolver, ¿eh? Hola, buenas tardes. Soy Teresa y me gustaría preguntarte qué posibilidades tenéis ahora en el conflicto israelí con los palestinos y todo de acceder con medicamentos y con personal pues para ayudar, que es a lo que vosotros os dedicáis, y prácticamente pues es esa la pregunta. Gracias, Teresa. Bueno, en estos momentos, como os decía antes, no solo estamos trabajando presentes en la Franja de Gaza, sino también tenemos proyectos en otros lugares. Tenemos proyectos en Hebrón, tenemos proyectos en Jenin, tenemos proyectos en otras ciudades. Entonces, esas actividades continúan y además se están preparando por si la situación se complica aún más, pues poder responder a nivel de la emergencia que se derive del conflicto. El mayor problema que existe ahora mismo para la Franja de Gaza es que no podemos entrar con materiales. Las fronteras están cerradas. Entonces, no hay manera de poder acceder ni para entrar ni para salir. Hay toda una serie de negociaciones que se están llevando a cabo, que están llevando a cabo los políticos, por aquí, por allá. Vamos a ver en qué se cristaliza. Esta mañana hablaban de que el paso fronterizo con Egipto estaba abierto, está cerrado. Esta es la información que tenemos. Y bueno, en el momento en que esto sea posible, intentaremos por todos los medios poder acceder de nuevo y poder prestar la ayuda que se necesita. Tenemos equipos que ya están trabajando desde Egipto, preparándose para una posible intervención. Y bueno, y un poco esta es la idea, ¿no? Estar preparados para que cuando se pueda acceder, poder entrar y poder continuar con el trabajo que estábamos haciendo y poder prestar ayuda en esta situación tan desesperada, ¿no?, que existe en este momento. Hay más preguntas. No sé si por arriba hay alguna. De momento por aquí hay una mano levantada. ¿Soy yo? Ah. A ver, que no sé cómo es que con tantos miles y millones de gente que somos en el mundo, ¿cómo es posible que se vayan uniendo una guerra con otra? Primero Rusia, con el caprichito de Putin. El otro, Ucrania. Ahora, bueno, los de Yemen y todo eso llevan ya años y años, pero últimamente estas tres guerras últimas, con la de Palestina, contando con Palestina. O sea que no hay nadie que ponga un poco de... Acerque un poco el micro, porque va acercando la mascarilla y va alejando el micrófono. Bueno, es que estoy muy nerviosa porque... Pero pues no se preocupe, permítame, voy a tomarme la licencia de reconducir un poco su pregunta, porque en la medida en que Médicos Sin Fronteras no provoca los conflictos, sino que intenta resolverlos, sí podemos preguntarles cómo hace una organización para establecer prioridades. Es decir, ahora, por ejemplo, el conflicto de Yemen o el conflicto de Sudán del Sur requieren de una atención sostenida, permanente, con unos medios que entiendo, Paula, que enviáis o que se decide en grupos de coordinación cuántos enviamos. Pero de pronto surge una guerra, como decía la señora, en Ucrania. Y a la vez, y entonces hay que reconfigurar los equipos. Y luego surge el conflicto, estalla de nuevo el conflicto entre Israel y Palestina. ¿Cómo se hace eso? ¿Quién decide tú aquí, tú allí, o aquí necesitamos más gente, menos gente? ¿Hay manera de planificar eso y de organizar? Porque claro, estamos hablando de Médicos Sin Fronteras de España, pero luego Médicos Sin Fronteras Francia. ¿Cómo se hace ese proceso? Bueno, este proceso se basa en nuestros principios. Uno de los principios más importantes es el principio de independencia
que gracias precisamente a todo el apoyo que recibimos de personas como vosotros y como vosotras, podemos decidir dónde trabajamos, en qué momento y qué tipo de trabajo hacemos. Eso es fundamental, porque no respondemos a ninguna agenda política ni a ningún interés de terceros, ¿no? Simplemente decidimos dónde y cómo y cuándo. Eso es lo primero. Y después ponemos sobre la mesa otro principio, que es la imparcialidad. La imparcialidad lo que nos dice es, pues teniendo en cuenta cuál es la situación, ¿dónde están las personas que se encuentran en mayor vulnerabilidad? ¿Dónde están los lugares donde hay menos organizaciones presentes, que están más olvidados, que las necesidades, que la mortalidad es mayor, donde está muriendo más gente? Y entonces hacemos ese tipo de balance y escogemos. Evidentemente, dejamos detrás a mucha gente, porque no podemos estar en todas partes, no podemos hacer lo que tú nos pides, ¿no? Que es solucionar los problemas de base, pero sí que podemos hacer pequeños gestos, ¿no? Y salvar una vida, aunque sea una, es lo suficientemente valioso, ¿no? Y en eso se basa nuestro trabajo. Es en general. ¿Están los europeos? Otra vez. Sí. Mira. Pues permíteme una cosa, porque como veo que viene una intervención de calado, voy a ir salpimentando con más preguntas y así hacemos la cosa un poco más interactiva. ¿De acuerdo? Se lo agradezco mucho. Voy al anfiteatro 1, que sé que antes me olvidé, pero antes piden paso ahí arriba en el anfiteatro número 2. Sí, hola. Soy Enrique, de equipo de captación. Paula, somos compañeros de Médicos Sin Fronteras todos. Y quería hacer una pregunta un poco relacionada sobre todo con el tema de Palestina, pero sobre todo nos está siendo un poco difícil esta semana para la gente que estamos en calle el poder transmitir, porque realmente es un conflicto que atraganta tanto que en las formaciones que se nos dan, porque lo que sí puedo presumir que todos los que estamos en calle tenemos una formación espectacular. Todos los meses nos reforzáis con expatriados, con gente que nos da testimonios. Y a mí una cosa que me impactó y quiero transmitir a todo el mundo es que del pueblo palestino lo que nos transmitisteis desde el primer momento y gente de terreno era la resiliencia del pueblo palestino. Entonces quiero dar mi testimonio que fue muy importante para mí personalmente incluso, porque el saber que un palestino cuando va a pedir ayuda a una de las clínicas móviles de Médicos Sin Fronteras, a uno de los hospitales que tenemos allí, no va a pedir ayuda para él, va a pedir ayuda para el vecino, para la mujer que tiene un problema, para la escuela que ha sufrido un ataque, ¿no? Entonces, quiero señalar eso, que quede constancia, que a mí me emocionó y creo que nos emociona a cualquiera esa resiliencia, ¿no? Y la pregunta era, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo durará esa resiliencia, ¿no? Y la pregunta es, Médicos Sin Fronteras, ¿qué está haciendo actualmente para hacer esa denuncia, ¿no? Y sobre todo para esa parte que nos afecta a los europeos, que creo que está siendo muy pusilánime la actuación de nuestros políticos en general, ¿no? Y para las compañeras que están ahí en terreno, pues que, si nos dieseis alguna receta magistral para poder captar más recursos, si cabe, pues para nuestra misión, que es salvar personas. Gracias. Pues gracias a ti. Pues mira, si te parece, empiezo por ella, Irene, que todavía no te hemos escuchado. Pues la verdad es que no tengo una receta mágica para hacer que podamos recaudar más fondos y con ello ayudar a más pacientes. Creo que es muy importante lo que comentaba Paula, ¿no? La imparcialidad de la que tanto presumimos y que tanto aplicamos. Eso nos ayuda mucho a poder llegar a los más necesitados. Como decía, no tengo ninguna receta, pero tengo muchas historias para compartir si queréis. Y sin duda podéis estar seguros que, como decía Luz también, nuestros equipos, tanto nacionales como internacionales, hacemos todo lo posible para llegar a esas personas que necesitan nuestra ayuda, que necesitan atención médico-humanitaria. Y que yo creo que es lo más reconfortante, ¿no? Cuando
una madre que piensa que va a perder a su hijo finalmente no es así, cuando una madre de un sitio aislado de Yemen la podemos atender tras una hemorragia posparto, o cuando existe una situación de urgencia y podemos hacer una cesárea para salvar a la madre y al bebé. Yo creo que eso sin duda es lo más gratificante y es lo que no sería posible sin el trabajo de todas esas personas que estáis en la calle recaudando fondos, ¿no? Hay muchísimas historias detrás de cada proyecto y de cada realidad, pero sin duda, como decía antes, sin el trabajo en equipo no llegaríamos a ningún lado. Así que no tengo receta, pero sí tengo gracias para vosotros. Muchísimas gracias por todo lo que hacéis. Luz, no sé si tú tienes receta. No, yo tampoco tengo receta, pero igual que Irene, tengo historias y siempre que puedo, cuando estoy de vuelta en Madrid, voy a la oficina y nos juntamos con el equipo de Face to Face, al cual respeto muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y es todo. También historias y las gracias por el trabajo que hacen, que no es fácil en absoluto. Verano, invierno, llueva, nieve, haga un sol de justicia, ahí están para que nosotros podamos hacer nuestro trabajo. Así que millones de gracias. Me da la sensación permanentemente que las gracias deberíamos proyectarlas nosotros hacia ellas y en cambio es al revés, en fin, la vida, en el primer anfiteatro. Había una pregunta antes. ¿Hola? Ahora sí. Hola. Buenas tardes. Mi nombre es Ana. Son muchas preguntas las que se me amontonan, pero quisiera preguntar a Paula, ¿hasta qué punto colaboráis en los sitios donde estáis trabajando con otras organizaciones, otras ONGs de médicos o de gente relacionada con la sanidad? Y para Irene y para Leire, gracias, estáis guapísimas y os doy la enhorabuena. Y nos la damos a nosotros mismos por teneros allí. Yo quisiera saber hasta qué punto es importante la presencia de periodistas en aquellos lugares de tanto conflicto y si hay alguna forma de cooperación entre vosotros y nuestra profesión. Gracias. Gracias. Pues Paula, esta vez empiezo por ti. Yo te voy a hacer una propuesta. Vamos a cambiar el orden y que te contesten ellas sobre la presencia de otras organizaciones, de otros actores médicos en el terreno, porque creo que van a poder contestarte, yo creo, con mucha más realidad, ¿no? Pues venga, Luz. Pues sí, efectivamente, gracias, Paula. Nosotros, por ejemplo, en Sudán trabajamos no solamente con otras organizaciones, trabajamos directamente con el Ministerio de Salud. Nosotros estamos aquí para apoyar al Ministerio de Salud, no para sustituirlo. Y luego, como decía, nosotros hacemos salud a nivel comunitario y salud a nivel secundario. Luego queda todo lo que es la salud a nivel primario, que es los centros de salud, donde hay otras organizaciones con las que trabajamos porque si no, no podríamos hacer nuestro trabajo. Trabajamos en colaboración, hacemos formaciones, les apoyamos. Muchas veces tenemos que hacer donación de medicamentos porque se quedan sin nada. Hacemos referencia de pacientes, trabajamos mano a mano, sin duda, sobre todo con el Ministerio de Salud y con otras organizaciones. No solamente organizaciones médicas, trabajamos con organizaciones también que se encargan, por ejemplo, de la protección. Tenemos casos en los que necesitamos enviar a personas que están en una situación de vulnerabilidad muy elevada y que nosotros no podemos hacer nada más que la parte médica y los enviamos a otras organizaciones que se encargan de toda parte de protección. En otros sitios trabajamos con asociaciones de mujeres, es muy, muy variado. No trabajamos solos, no podríamos trabajar solos. Si puedo ya contestar a la pregunta de
de los periodistas, aquí en Sudán nosotros tenemos todo un equipo de comunicación, además que compartimos todas las secciones. Aquí estamos las 5 secciones de Médicos Sin Fronteras y tenemos un magnífico equipo de comunicación con periodistas que nos ayudan para las cosas grandes y para las cosas pequeñas. Hace poco hemos inaugurado un bote ambulancia y bueno, pues esto lo han publicado en Facebook. Hacemos una campaña para donación de sangre, hacen comunicación. Y luego para las cosas grandes, como pasar la información de todo lo que está pasando, de todo lo que la población está viviendo, ¿no? Sobre todo ahora mismo la población desplazada de Sudán, con lo cual sí es fundamental y son parte de nuestro equipo. Irene, cuéntame, aunque sea brevemente también, ¿cómo es la colaboración con otras organizaciones ahí en Yemen? Sí, pues efectivamente aquí en Yemen también trabajamos en colaboración con el Ministerio de Salud. De hecho, sin ir más lejos, más del 80% del personal que trabaja en nuestro hospital son personal del Ministerio de Salud con los que colaboramos y que se benefician también de todas las formaciones que damos. Así que es totalmente imprescindible, ¿no?, trabajar con ellos y además es el futuro, es lo que quedará si algún día nos vamos. Por otra parte, por supuesto también trabajamos en colaboración con otras ONGs, como decía Luz. Aparte de todo lo que ella ha mencionado, también en temas de distribución de alimentos, de saneamiento de agua, de acceso al agua potable y demás. No siempre es Médicos Sin Fronteras quien se encarga de ello, sino que hay muchas otras agencias o ONGs. Entonces, como había una pregunta anterior también, ¿no?, cuando hay muchas necesidades, ¿qué se prioriza? Pues claro, siempre vemos si hay alguien más ya cubriendo esa necesidad para decidir si empezamos un proyecto allí o no, ¿no? Y como siempre, pues intentamos que sea lo más permanente posible y eso nos lo permite el hecho de trabajar con el Ministerio de Salud en cada país en el que estamos. Vamos a ir cerrando, si os parece, porque tenemos que irlo dejando ya. Así que la última pregunta. Usted ya preguntó antes, pero detrás de usted hay una chica que no ha podido preguntar todavía. Y sí que te voy a pedir que sea breve la pregunta y también breve la respuesta. Así cuantos más. Mira, 2 micrófonos. Pues adelante. Sí, está encendido. ¿Qué tal? Hola. Yo soy Gema, soy socia de Médicos Sin Fronteras desde hace muchos años y hace 7 años tuve la suerte de estar en un encuentro como este en el Teatro de Tirso de Molina y pensé que yo quería estar al otro lado y eché mi currículum y me cogieron. Entonces ahora estoy al otro lado, pero entre misiones. Entonces me hace mucha ilusión ver a Luz, que ha sido mi coordinadora 2 veces. La respuesta a cómo hace ella es porque es todoterreno, no sé quién lo ha preguntado, pero es esa la respuesta. Y mi pregunta hoy es para Paula. ¿Cómo ves tú Médicos Sin Fronteras en tu imaginación dentro de 10 años? ¿Cómo va a ser? ¿Vamos a ser más grandes? ¿Vamos a ser más pequeños? ¿Vamos a poder abarcar más? ¿Qué va a pasar con nosotros? Gracias. 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 Bueno, ojalá podamos cerrar, ¿no? ¿Perdón? No. ¿Hay alguien que lleva 1 hora preguntando? ¿Queriendo preguntar? ¿Está arriba o abajo? Abajo, luego la buscamos. Bueno, ahora la buscamos ahora no se preocupe. Ahora vamos. Pues ojalá dentro de 10 años podamos cerrar, ¿no?, y hacer una fiesta de clausura y de despedida. Eso sería nuestro sueño, ¿no? Pero yo creo que eso, bueno, nuestra experiencia nos dice que no vamos por buen camino, ¿no? Y que cada vez, pues, estamos asistiendo, pues, a una deriva en muchos aspectos y que se traduce, pues, en cada vez más necesidades humanitarias, más contextos en conflicto, etcétera. A mí me gustaría pensar que dentro de 10 años nuestra organización va a evolucionar, va a ser una organización que se va a poder adaptar a todos los cambios. Estamos trabajando ya pensando en esos 10 años vista. De hecho, estamos haciendo todo un proceso de debate dentro de la organización
en el que estamos hablando de diferentes temas para recoger la opinión de la gente que trabaja en Médicos Sin Fronteras en todos los lugares del mundo. Es un proceso muy abierto y preguntamos sobre varios temas, ¿no? Sobre cómo afrontamos la seguridad, sobre cómo vemos la fuerza laboral, ¿no? La fuerza de trabajo dentro de 10 años, cómo nos gustaría que fuera, cómo vemos el papel de Médicos Sin Fronteras en el futuro de caras al testimonio, qué rol podemos jugar. Y estamos recogiendo todas esas opiniones para tener unas recomendaciones sólidas que nos permitan construir los próximos años, ¿no? Yo quiero pensar que vamos a ser una organización más ágil, más dinámica, en la que haya mucha más diversidad. Ya lo estamos consiguiendo, tenemos más del 80% de nuestro personal es gente de los países en los que trabajamos. Hay 170 nacionalidades dentro de Médicos Sin Fronteras. Me gustaría que fuéramos una organización en la que hubiera un mejor balance de género. Todavía nuestras compañeras africanas tienen muchas dificultades para poder acceder a puestos de trabajo, para crecer dentro de la organización. Hay muchas barreras, hay mucho trabajo por hacer. Entonces, me gustaría ver pues, eso, una organización que es capaz de adaptarse a la rapidez de la evolución del mundo, ¿no? Y que continuamos siendo pertinentes y necesarios, ¿no? Ojalá no. Ojalá podamos no serlo más, ¿no? Voy con antes, para salir ileso, déjenme recordarles que en unos días les pasarán una encuesta donde se pueden preguntar todas las preguntas que hoy se queden en el tintero y otras que surjan y serán respondidas convenientemente. Me han prometido que serán respondidas. Si no, yo mismo pasaré cuentas. Pero, para que no sé, ¿dónde está la señora que lleva una hora queriendo preguntar? Es que no la veo. Ah, allí. Es que está en una zona de sombra. Pues venga, brevemente. Brevemente, sí. Mira, tengo curiosidad porque en la actual guerra entre Israel y Palestina, pues supongo, o me gustaría, que hay algunos ciudadanos israelíes que ayuden y apoyen a Médicos Sin Fronteras. ¿Es así? De algún modo. Pues yo quiero entender que dentro de los 7 millones de socios y socias que tenemos en el mundo, probablemente, no tengo los datos, no lo puedo decir, la verdad es que no puedo responder, pero hay ciudadanos de todas partes, ¿eh? Y esto lo tenemos que tener presente. Yo creo que esa sensibilidad existe y tenemos que fomentarla, ¿no? Pero no te puedo decir cuántos son porque la verdad es que no lo sé. Pues si me permites, voy a recoger algo que me decías tú en la conversación que teníamos al empezar. Cuando me has dicho que hay gobiernos o muchas veces interpretaciones interesadas que confunden una organización o incluso un país o su gobierno con su población. Eso aplica a todas partes. Aplica a unos países y aplica a otros países también. Me parece muy interesante esta reflexión con la que cerramos. Pero antes de cerrar, me gustaría invitaros, hay confianza ya, a ver un vídeo de despedida de este Indispensables de hoy.
Quiero, antes de despedir, creo que ahora justo es cuando han apagado el aire acondicionado. En fin, déjenme despedir a Luz y a Irene. Muchísimas gracias por vuestro trabajo. Seguimos en contacto y seguimos leyendo esas noticias. Y otro día me cuentas, Luz, lo del bote de ambulancia, que me he quedado yo con esa idea. Un día lo contamos en la radio. Un abrazo y gracias. Gracias a las dos. Gracias. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Chao. Gracias, Paula, por explicarnos y poner alguna cifra de la importancia de vuestro trabajo sobre el terreno, y ojalá que vayáis haciendo menos falta al hilo de la respuesta a la pregunta que dabas de Gemma antes, cuando te decía cómo te imaginas la organización dentro de 10 años. Lo dejamos aquí. Hemos ido constatando cómo efectivamente hay muchas urgencias informativas de las que hablamos los medios a diario. Muchas de las preguntas han ido sobre el conflicto, no podía ser tampoco de otra manera, entre Gaza, entre Palestina e Israel. Hay gente que muere olvidada, que sufre situaciones de penuria absoluta, de crisis que se solapan, como nos contaban Luz desde Sudán del Sur, ante todas nuestras indiferencias. Hay gente, Moses lo contaba, que muere en el mar Mediterráneo. En este momento, tratando de llegar a las costas españolas, hay una persona que está viéndole la cara a un blanco, como decía Moses, y ese blanco le está diciendo, tranquilo, todo va a ir bien. Pero ese blanco, o quien sea, sabe que seguramente las cosas no van a ir tan bien cuando lleguen a puerto, aunque pueda celebrar que llegue a puerto. En este continente hay inmigrantes que solo por el hecho de serlo, por la razón de serlo, se les mete en un barco y se les aparta en el Reino Unido, donde si no, tienen la idea de meterlos en un avión y enviarlos a Ruanda. En nuestras costas sigue muriendo gente, hay conflictos todavía, hay vallas fronterizas que están todavía por resolver. Son indispensables los que trabajan, los que forman, los que formáis partes de Médicos Sin Fronteras, pero es indispensable sobre todo una actitud. Ojalá que dure por muchos años. Muchas gracias, hasta la próxima. Gracias.